Mariana Piña, bienvenida a Binomio. ¡Oli! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muchísimas Un poquito gracias. nerviosa, pero muy contenta de que me hayas invitado a este Oye, podcast. técnicamente hace rato que no hablamos, desde el cumpleaños de Kenia, ¿verdad? Sí, que fue ya hace un ratito, ¿verdad? Pero Pues sí, hace un mesecito. Tenemos perros en el set. sí. Así que si se escucha, un saludo amable. Tenemos que hacer un anuncio. Digo, normalmente Binomio lo grabamos en un estudio, en otro estudio, pero pues he decidido que cada que tengamos un invitado que pertenezca por acá, lo vamos a grabar en Capital Model. ¿Por qué no? Claro que sí. Bienvenidos a... Bueno, creo que aquí no se alcanza a ver, pero bienvenidos a Capital Model, Bienvenidos a Capital Model, nuestra agencia madre. nuestra segunda casa. Oye, y bueno, esa vez me estabas contando que ya querías estar en un podcast, pero por cierta u otra razón como que no se podía. ¿Qué pasó Sí. ahí? Digo, pequeño paréntesis con eso, no te entendí muy bien esa vez. Bueno, haz de cuenta, yo hace, ¿qué te gusta? Un año y medio o casi 2 años, había recibido un mensaje de un tal podcast, no voy a decir nombres, que me hacían como una invitación. Y creo que hasta ahí nunca se me había prendido como que el foco de que me hubiera gustado como que grabar algo. Entonces la primera vez que lo dije, como que yo estaba pasando por un momento un poco difícil en mi vida y dije de que creo que ahorita ni siquiera tendría como fuerzas para hablar, de que mejor me espero. Y a mediados del año pasado me vuelven a escribir y como, ¿qué te gusta? Para noviembre, de que me topo con su mensaje y dije de que, oye, o sea, a lo mejor estaría chido. Y hubo ahí unas que otras cosas que no me gustó, que al final, o sea, resulta que en ese podcast te invitaban, pero tú tenías que pagar para que te publicaran. Y me hicieron perder Aquí como... también, ahorita te cobramos. Y yo, de hecho, acá está la terminal, por favor. No, pero no sé, o sea, no se dio y justo era lo que te decía, que muchas veces me da como que pena. Puedo hablar como cuando estoy en la cámara, pero como que el saber que, no sé, que mucha gente va a ver esto o así, como que a veces me cuesta trabajo saber qué comunicar, pero esto se siente muy íntimo, muy lindo. Siento que es lo principal, o sea, hay mucha gente que he invitado y justo eso es como que lo que cohíbe o mucha gente piensa que ya no es por decir algo los van a funar. Sí. Es que todo es muy funable No en digo. este año, Richie. Eso es un acierto, pero pues quiero hacerle una invitación a todo el mundo, ¿no? No les va a pasar nada. Es Sí, lo que te comentaba, ¿no? Como al principio de, oye, no pasa nada, si sientes que algo no, lo cortamos. Hemos cortado muchas cosas aquí, sí. para que lo Se sepan. ha censurado. Y si un día me hacen algo, les voy a sacar, ¿verdad? Y tú, mira, ¿te acuerdas de ese clip donde estabas quemando? Pero Contenido exclusivo. bueno, el punto de Binomio, lo he dicho muchas veces, nació como para contar la historia de las personas. No importa lo que se dediquen, simplemente que les apasione lo que hagan y sobre todo pues que sean buenas, ¿no? Porque pues, si te apasiona algo, no eres muy bueno, pues Y tú, dos, tres. suerte. No, Pero me interesa mucho tu historia, Mariana. Mariana Piña es una modelo internacional. ¿Ya cuántos años tienes? Y yo, Bueno, ¿de edad o trabajando? los dos. Mira, yo acabo de cumplir 8 años trabajando en la industria de la moda, que justo hace 8 años firmé aquí con Capital, que Capital ha sido mi familia, básicamente. Y años de edad tengo 22. Yo empecé a modelar cuando tenía 14 añitos. Sí. O sea, estabas en la secundaria. Estaba en tercero de secundaria, sí. ¿Y cómo fue equilibrio? O sea, porque existe como mucho este tabú, ¿no? De los niños que no van a la Y yo, me escuela explotaron. y se van a la escuela y como que equilibrar esta parte pues del trabajo con la escuela ha de ser muy difícil, ¿no? Sí, fíjate, o sea, creo que eso depende bastante como del punto de vista de cada familia. Siento que hay niñas que han tenido la oportunidad, pero obviamente siendo menores de edad, si sus familias no las apoyan, creo que es un tema, pues, no negociable, pues, no las dejan y punto. Y en mi caso fue muy diferente porque desde que yo estaba muy niña, te puedo decir, yo tenía 4 años, me encantaba planear pasarelas con mi familia y yo ponía a mi abuelita a modelar, a mi mamá a modelar, Ok. pero nunca me lo había imaginado como que eso iba a ser mi futuro. Y, o sea, mucho tiempo durante años de primaria y al principio de secundaria había un tema de seguridad que yo era muy insegura, o sea, yo no me sentía genuinamente bonita, ni mucho menos. Entonces, como quien diría, cuando llega la oportunidad de mi vida fue así como que, neta, de que, ¿a poco sí?
Pero O sea, llegó a ti. O sea, porque algo muy interesante como en el modelaje siempre es como, oye, o fueron por ti o tú lo buscaste o qué onda, ¿no? mm, ¿Cómo llegó a ti? mira, todo, o sea, fue gracias a una amiga de mi hermana que en ese año, que fue en el 2017, acababa de convertirse en diseñadora, presentaba su marca y justo iba a ser como la primera pasarela que había hecho en conjunto con otros dos artistas. Ok. Y pues ella me conoció desde que yo tenía 3 años, iba al jazz con mi hermana. Entonces Andy Muñoz me dice de que, oye, Piñita, de que voy a hacer una pasarela, de que estoy buscando niñas, de que me ayudarías a modelar. Y te estoy diciendo, en ese entonces yo jamás había pensado en hacerlo, pues. Y curiosamente, pues accedí y me hicieron de que mi fitting y nos preparamos y demás. Y el día que fue la pasarela, que fue en diciembre del 2017, al llegar ahí me doy cuenta que ella había contratado modelos de hecho de Capital, que en Ok. ese entonces había sido Paola de Anda, Sara Alonso, Jimena Vilchis, o sea, había de que varias chicas que por ejemplo ahorita ya no están en la agencia, pero que eran grandes en ese Eran tiempo. tops, sí, claro. Entonces, o sea, yo llego y yo así de que, wow con esto, o sea, todas caminaban perrísimo, todas de que súper perras en los ensayos, y yo así de que, ay, ¿Qué, Dios, qué Dios, pasa, qué pasaba ajá. por tu cabeza? No, pues te lo juro que ese día sí se sentía como de que un sueño hecho realidad, porque era el primer contacto que yo tuve con algo de moda, Ujú. y más con algo que yo jugaba a hacer. Entonces, o sea, yo creo que si ahorita veo un video de cómo caminé, me cagaría de la risa porque o sea, no sé ni qué hice. Bueno, no te caíste al menos, No, ¿no? no me caí, pero justo fue gracias a Paola de Anda que estaba en backstage conmigo y justo Diego había ido a verla. O sea, Diego casi siempre va a varias pasarelas de Guadalajara, entonces pues ese día había ido a checar cómo iban sus modelos y al parecer resulta que Paola le dice como, hey Diego, hay una niña interesante de que ve. Entonces se acaba el desfile y yo en backstage de que desmaquillándome y demás, se acerca Diego y me dice como de que, hola. Ella me dice que, hey, ¿qué onda? ¿Eres modelo? No sé qué. Y me da una tarjeta. O sea, ¿tú te imaginas lo que para mí fue recibir esa tarjeta como con una invitación a Ujú. ir a una agencia de modelos? Yo llego súper contenta a mi casa como de, mamá, no vas a creer lo que me pasó. El boleto dorado de Willy Sí, Wonka. claro. Aparte, deja tú de que era boleto dorado. En ese entonces Diego tenía sus tarjetas blancas con amarillo. Entonces sí era casi casi de que el combo dorado. Cuando le metí a producción, ya. Sí, 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 Ah, ¿sabes? Entonces yo llego súper contenta a mi casa y resulta que la primera expresión de mi papá fue, claro que no. Mi papá venía de una familia o de un ambiente un tanto machista, que es pues el ambiente charro. ujú. Y seamos honestos, es un ambiente machista, entonces pues por supuesto que su primer pensamiento fue, ¿qué van a decir de mi hija, cabrón? Y mi mamá por el otro lado fue como, Mariana, no, pero es que pues ese ambiente no, de que qué es, o sea, no, 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 estás muy chiquita. Entonces pasa todo un mes y, o sea, era sábado con sábado, con sábado, con sábado, que yo le decía a mi mamá, por favor déjame ir, o sea, tú acompáñame, de que acompáñame, acompáñame, porque en ese entonces Diego me había dicho que me presentara uno de los cursos sabatinos. Para no hacerte el cuento largo, un sábado mi mamá me dice que sí, que fue el sábado 7 de enero del 2018. Guau, qué presente lo tienes. Güey, pues marcó la diferencia en mi vida, ¿sabes? Y yo me acuerdo que llegué y pues era justo aquí y estaba llena de que de las niñas que venían a tomar el curso sabatino y yo así de que wow, no puedo creer y me acuerdo perfecto porque volteé a la pared y vi los combos de las chavas que eran modelos en ese entonces y yo decía de que perdona mi expresión, o sea, qué puto sueño, ¿sabes? De que no manches. Y aparte, no sé si a ti te llegó a tocar ver a Diego en ese entonces en un curso sabatino, pero era de que si él estaba interesado en tu perfil, güey, se te quedaba viendo de una manera como analizaba todo, o sea, absolutamente todo. Entonces, al final de o sea, del curso, de las clases, me dice como que, oye, de que háblale a tu mamá. Y pues bueno, en ese día, básicamente, pues me volví parte de la familia de Capital, que a mí se me quedó muy grabado porque recuerdo perfectamente las palabras de Diego tratando de convencer a mi mamá como, señora, no tenga miedo, señora, deje a su hija, apóyela, o sea, puede ser de que algo, o sea, una Algo oportunidad bueno. grande. Y mira, ¿Qué hubiera y nos sido? aquí. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido modelo? Qué buena Porque, bueno, pregunta. ya te trabajas en esto full time, ¿no?
Sí, pero actualmente también estudio en la universidad. Ok. Sí, sí, sí. Mira, en ese entonces yo era una niña de 14, era súper matadita en la escuela, me encantaba todo lo que tuviera que ver como con matemáticas y demás, y yo juraba que me iba a dedicar o fuera, o sea, a algo que tuviera que ver con trabajar en una oficina 24/7 o algo con negocios internacionales. No sabía muy bien lo que quería hacer, pero pues yo decía de Querías que viajar, sí o sí. fíjate que no, porque no veía las posibilidades. O sea, era como que muy ajeno a mí. Y mi hermana siempre fue un gran ejemplo. O sea, mi hermana, cuando ella terminó su universidad, se fue a Estados Unidos y estuvo un tiempo allá, aprendió muchísimo. Y mi hermana es una chingona en su trabajo y justo ella se dedica a negocios internacionales. Entonces, como que ella era mi ejemplo, ¿sabes? Como de que quiero aspirar, de que quiero ser El hermano chingona. mayor, ahí lo Claro. veo. Y, por ejemplo, mi hermano Eduardo, que es el de en medio, había estudiado diseño industrial, ¿Tienes nada entonces, más dos hermanos? sí, Ok. ellos dos. Y son muchísimo más grandes que yo, entonces pues había una diferencia grande de edad, por lo tanto eran como que mis modelos a seguir. Y no lo sé, o sea, creo que yo nunca me cuestionaba, siempre la pregunta de cómo te ves, o sea, de que en 5 o 10 años, a mí me daba muchísima cosa, o sea, nunca la podía contestar. Pero por el tema de incertidumbre o porque nada Sí, más no sabías qué pedo. es que no sé si te ha pasado. Yo genuinamente tengo un problema con esa pregunta porque primero, o sea, ¿quién te firma que vamos a vivir en 5 años, no? Y segunda, o sea, creo que la vida da tantas vueltas año con año, mes con mes, día con día, que hoy quieres ser modelo, mañana astronauta, pasado, no lo sé. Bueno, al menos en ese entonces una niña de 14 Creo que tendría, ¿no? todavía, ¿no? Sobre todo cuando estás creciendo y como que los 20 te empiezan a moldear un poco. Y ni siquiera los 20, o sea, a cualquier edad como que tu mente da un cambio repentino hacia lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Tienes diferentes pasiones. Y es Hasta que eso. aparte creo que eso es parte también de la vida, ¿no? Como de ir descubriendo qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, porque no solamente se es bueno en una cosa, creo que hoy en día tenemos como muy marcados los estereotipos de si quieres ser bueno en algo, de que sé bueno y ya, o sea, y de que pon todos los huevos en la misma canasta o esto, cuando realmente pues por ejemplo, a lo mejor, no lo sé, a mí se me daban bien las matemáticas y no se me daba bien, no sé, la química. Pues güey, no me voy por el camino de la química, ¿sabes? O sea, me voy a ir por el camino que sé. Y si también soy buena en baile, bueno, ahí hay otra oportunidad, ¿sabes? O sea, como sacarle provecho a los talentos que tienes o a las cosas en las que consideras que les puedes sacar provecho. Entras a Capital, regresando a esto. Uf. Bueno, hice mi research. Con todos los invitados hago mi research y siempre me sorprenden porque siempre Oye, me sacan cosas nuevas. Obviamente, ¿quién va a conocer más su vida que ustedes mismos? Pero tengo miedo. Ah, estás en Capital, pasan 2 años en lo que pues estás en la escuela, campechaneando y todo. Sigues haciéndolo y sale la oportunidad de irte a otro país. sí. ¿Cómo fue eso? Se escucha bastante resumido ahí. O sea, realmente fue una cosa. Uf, yo me acuerdo empezar mi carrera en el 2018 y en el transcurso de esos 2 años, pues hubieron muchísimas oportunidades aquí en México que pues fui haciendo book, fui de que ganando experiencia y como que me fui desenvolviendo muchísimo más en el medio. Y para diciembre de lo que fue 2019, yo había tenido la oportunidad de firmar con mi primera agencia internacional, que vendría siendo una agencia en Perú. Y ellos me habían dicho como, oye, pues el próximo año tú te vienes a Perú y de que no sé qué. Tú no sabes la cosa que fue convencer a mi papá para que me dejaran hacer este viaje, Si de ¿no? por sí era difícil meterte al modelaje, ahora viajar. No, sí. Y aparte en ese entonces yo tenía 15. No, 16. Tenía 16. Acababa de terminar tercer semestre de la prepa. Uf. Y mi mamá me dice, ¿y qué vas a hacer con la escuela? Entonces tuve que ir de que a las oficinas de la UDG a pedir una baja de 6 meses, o sea, como un permiso, porque yo dije, ay, con 6 meses y ya después yo retomo mi escuela y dije, yo, chido, bye. Y pues cállate, que en enero los de Perú como que medio se rajaron y cae pandemia. Entonces yo me quedo sin escuela y me quedo sin viajar. Y estábamos en una situación en la que todos estábamos expuestos a una pandemia, o sea, todos estábamos encerrados en la casa, nadie sabía qué onda, pero Y al ahí menos ya, o sea, ahí no estudiabas. no, o sea, y eso ahí fue lo que como que yo dije, la cagué, ¿Qué o sea, pedo? la acabo de cagar porque dije, mis compañeras están tomando clases en línea, o sea, continuaron con su prepa y si al menos esto, quién sabe cuánto vaya a durar, yo dije,
¿qué acabo de hacer? Entonces, ahí pasó lo mejor. En febrero, o sea, un mes antes de que haya pasado pandemia, tuve la oportunidad de firmar con ese entonces, o sea, una gran agencia en Estados Unidos que se llamaba Select, que, o sea, había firmado con ellos, pero pues bueno, cayó COVID, entonces como que todo se pausó. Nadie sabía qué iba a pasar con el mundo, nadie sabía qué iba a hacer de su vida, y para mayo yo ya tenía contemplado presentarme a la escuela pues en cuanto empezara el siguiente semestre, en agosto. Y en eso la booker que teníamos me dice de que hay una agencia interesada en ti en Corea del Sur. En ti y en Paloma. De que quisieras irte. ¿Qué te emocionaba más, Perú o Corea del Sur? No, Corea. O sea, Ya sabía, ¿no? digo, Es que era la primera vez. pregunta. Yo, o sea, el único país al que había viajado en ese entonces era Estados Unidos, pero era viaje siempre con mi familia. Sí, claro, de Entonces, turista. como que la idea simplemente de escuchar que yo podía viajar a un lado para trabajar en algo que me gustaba, a mí se me hacía de que yo quedaba no nadada. Entonces, así como te lo digo que fue todo un show convencer a mi papá de que yo quería trabajar en esta industria y demás, el convencer a mis papás de que yo quería viajar, o sea, y de que literal mi vida estaba a punto de cambiar porque me tenía que dar de baja de la escuela porque ya no me iban a permitir pedir otros 6 meses, fue súper difícil. Y convencí más rápido a mi mamá como en que confiara en mí, que me diera alas, porque claro, me imagino que como papás, y digo, si en algún punto yo llego a ser mamá, pues claro que si mi hija de la nada llega y me dice que, oye, me voy a ir a casi 14,000 kilómetros de aquí donde no hablan mi idioma, yo le diría, estás un poco tonta, Ni de pero pedo. pues creo que mi mamá por una parte entendió que era o cortarme las alas o ayudarme a volar, y she understood the assignment. Gracias, mami. Y mi papá fue lo contrario. O sea, yo llegaba al cuarto, no te miento, Richie, de que con lágrimas de cocodrilo. Nah, o sea, pero era de que, papá, por favor, o sea, por favor, déjame. Mi papá, de que es que si te pasa algo, ¿a quién le echo la culpa? Pues bueno, se consigue el famoso permiso y se viene lo más importante, Richie. En ese entonces, siendo menor de edad, pues tú para salir del país necesitas tener una carta poder para que como menor cualquier aerolínea te deje viajar. Y en ese Que no es la entonces, clásica que te lleva una aeromoza de la mano. no, güey, porque eso es para, Vente. por ejemplo, Sí, hay distintas. de tu papá al otro, O ¿no? nacionales, por ejemplo, en aerolíneas, al menos de aquí de México, si quieres viajar, o sea, tu papá se puede de que acercar a la ventanilla y decir de que pedir asistencia, pero en ese entonces no, porque es un tema, o sea, pues de permisos de gobierno, o sea, como tal. Y en ese entonces, pues Paloma tuvo que ser el adulto designado que se iba a hacer cargo de mí, pues porque ya las dos nos íbamos a ir de que el mismo día. Y pues bueno, pequeño paréntesis, estábamos a media pandemia y el único requisito para entrar a Corea era una cuarentena obligatoria de 14 días encerrado en un hotel. O sea, tú llegabas al país y sabías que tenías que hacer una cuarentena. Entonces, mi mamá procede a empacar 1 kilo de queso, 2 paquetes de tortillas, como si yo fuera a tener una estufa para cocinar, ¿no? Yo ni sabía a qué me estaba metiendo. Y pues sí, o sea, el 19 de julio, si no me equivoco, fue el día que Paloma y yo emprendimos nuestro primer viaje a Corea del Sur y procedimos, era en cuartos separados, cada uno en su cuarto. Pudo haber sido una experiencia en donde realmente a esa edad te puedes volver loca. A mí me sorprendía la cantidad de cosas que Yo creo había. que a cualquiera, ¿no? Sí, güey, porque realmente te expones a un estado de psicosis y no lo quiero decir como si fuera algo malo, ni tampoco minimizarlo, pero la ventana se abría 5 centímetros y era justo para prevenir, o sea, de que cualquier persona le agarrara la locura y querer brincarse. La puerta del cuarto tenía una alarma, entonces si tú la abrías y duraba más de 1 minuto abierta, empezaba a sonar una alarma heavy, en donde si tú por algo excedías y esa alarma se detonaba, tú podías ser deportada del país. Entonces te advertían que, 1, no puedes fumar, 2, no puedes abrir la puerta. O sea, tú a la única hora que podías abrir las puertas era cuando sonaba una pinche alarma casi casi de la purga, así de que era porque tu comida ya había llegado. Y te daban 3 veces de comer al día, güey. Entonces, ¿Qué hacías? O sea, ajá. ¿qué hacías 15 días en tu cuarto? En un país. Great. Primero que foráneo. nada, entonces yo me levantaba, hacía ejercicio, la tele tenía puros programas en coreano, entonces usaba mi compu, veía mensajes, cuando las horas estaban como empatadas, pues hacía videollamadas, le marcaba a Diego, le marcaba a mi mamá, le marcaba a mis amigas, a mis primas, y buscaba en qué entretenerme. O veía películas y demás, pero lo más chistoso de todo, que neta,
creo que nadie se lo imagina, es que en ese entonces pasaba gente, o sea, en esos 15 días hubo 3 veces que iban a hacernos pruebas de COVID. Entonces, la gente entraba literal vestida como astronauta a los cuartos y a ti te mandaban como una carta que te la dejaban en la puerta y era de que mañana a tal hora tienes que estar, de que dejar la puerta abierta, estar sentada en la esquina de tu cama con la ventana abierta, no puedes hablar, no puedes mover y solamente van a entrar literal a introducirte un hisopo a la nariz y se salen. Ok. Entonces, güey, pues tú llegabas y te sentabas y de la nada veías a la gente entrando de que vestidos de astronauta y yo así que, güey, me voy a morir. O sea, imagínate que me haya contagiado en el vuelo o algo así. ¿Qué me hacen? Pero pues bueno, salimos rockeando. Ilesas. Sí, salimos ilesas y pues básicamente ahí comenzó la historia, porque fue salir de cuarentena para llegar a mi nuevo mundo, a un nuevo país, a una nueva cultura y empezar a disfrutar ese viaje. ¿Qué trabajos hiciste allí en Corea? Mira, creo que de los trabajos que más amé y que era como que la primera vez que yo trabajaba y me sentía como que muy chingona trabajando, tuve la oportunidad de hacer un comercial para Samsung, que allá tenían una... Sí, hice el research. ¿No es el que estuviste 12 horas o 24 horas Güey, grabando? 17 horas. Me acerqué. Güey, imagínate, esa vez yo nunca en mi vida había trabajado tantas horas seguidas. El llamado era estar allá a las 7 de la mañana. Nosotros salimos de la agencia a las 5 de la mañana y salí hasta las 3 de la mañana del día siguiente. O sea, fueron bastantes horas. No nos podíamos dormir. Todo el tiempo era de que vete a set a que te arreglen, regresa a grabar. No, esto no. Bueno, cambio de set. Espérense, no se pueden dormir. Coman, toman café. Era bastante loco, pero una de las mejores experiencias de mi vida. 16 horas. Como 16, 17. Oye, y días después te quedaste dormida Sí. 24, No, y es que aparte en Corea tienden a explotar un poco a las modelos de una forma chida. En Corea, dice. Y, o sea, la cosa está en que yo terminé ese trabajo y yo tenía un casting a las 3 de la tarde. Entonces llegué a dormir de que un rato, bañarme, prepararme e ir a otro Sí, casting. dormiste unas 8 horas, ¿no? Sí. Ya después, pero igual es Poquito. muy poco. Sí. ¿Cuál dirías que es tu trabajo más difícil? No sé si fue este. O sea, de todos los trabajos que he hecho, qué buena pregunta. Digo, si no quieres decir marcas por X o Y, de que sea fue muy cabrón o algo así, Sí. no pasa nada. Yo creo que en cuestión, o sea, como de la preparación, o sea, de no cansarme y demás, hubo 2 producciones que hice en Corea que eran toda la noche. Entonces tú empezabas a trabajar como a las 6 de la tarde y terminabas a las 7, 8 de la mañana. Y pues era de que, mi reina, ponte las pilas o ve cómo cómo te las arreglas para que estés despierta y puedas trabajar. Creo que en temas de sueño y demás, esas. Pero una de las realidades que creo que mucha gente no sabe es que la mayoría de marcas, cuando ellos shootean alguna campaña, ya sea de primavera, verano, otoño, invierno, lo hacen en temporadas completamente opuestas. Entonces, hace 3 años yo estaba viviendo en España y una marca me había contratado para ir a trabajar a Bilbao. Y me acuerdo perfectísimo, Cam, porque esa vez estábamos yo creo que a 4 grados y estábamos chuteando ropa de primavera. Era en un castillo medieval, o sea, el lugar estaba... Impresionante. Sí, o sea, estaba impresionante. Y yo estaba de que súper emocionada porque eran de mis primeros trabajos también en España. Entonces, ¿sabes? De esas veces como de que tienes que trabajar y tienes que hacerlo bien, de que no importa qué. Y yo soy muy así, yo soy de que yo meto las manos al fuego por la chamba. Si me dicen aviéntate, me aviento. Si me dicen haz esto, lo hago. Entonces, pues esa vez fue de que, oye, pues te tocan vestiditos y camisitas y son muchos cambios, así que le tenemos que ir dando. No te miento que, o sea, hubo un punto en el que yo estaba, yo creo que a 2 de que me diera una hipotermia severa. O sea, yo estaba temblando. El castillo, al ser como de piedras y demás, o sea, estaba muchísimo más frío adentro que afuera. El aire estaba terrible y yo con blusitas de que temblando y lo que tenían que hacer era con una secadora de que irse directo a mis pies o a mis manos o a mi espalda para controlar el frío, porque no llevaba ni cobijas. ¿No te veías azul? Digo, porque eres muy blanca. Yo me ¿no? veía morada, muy morada. O sea, eran... Wow. Sí, sí, sí. Ahora por salud también me enteré que es un pequeño síndrome que tengo, pero en ese entonces pues yo todo Pues creo este que es tiempo... muy común, ¿no? O sea, Eh, yo me veo azul. Digo, espero no ahorita, pero... Y yo, Richie, ¿eres Pero, por ejemplo, pitufo? mi novia sí también se ve entre azul y morada cuando
cuando le da frío. Sí, es que aparte pues es el cuerpo, ¿no? Está expuesto a temperaturas extremas, entonces sí tiende a la falta de O sea, lo que circulación me y demás. sorprende es que no hayan parado como un tipo, oye, como que ya te ves como la niña de Willy Wonka, ¿no? No, O no, sea, no, no se paró en ningún momento. Y al contrario, era como de que, rífatela, quedan 30 looks más. Y yo, uff, ya, o sea, ya. Dije, aquí voy a quedar. Pero la ventaja fue eso, o sea, creo que en temas como de exposición, esa había sido una de las más difíciles, pero se disfrutó. O sea, se disfrutó, se dio rostro, se dio lo demás y se disfrutó. creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, de este trabajo. Sí. Aprender a Bueno, disfrutar de tus todos. trabajos, sí. Sí, sí. Oye, te quería felicitar. Corte, Mariana acaba de hacer una campaña mundial. Sí es mundial, ¿verdad? Sí. Para Dyson. Y la verdad quedó espectacular. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te preparaste? Pues total, o sea, todo se remonta al 2024. Yo estaba haciendo mi segunda temporada en Londres y tal cual o sea, un día casual me llega de que un email de uno de mis bookers y me dice como de que urgente, es un casting para Dyson, tienes que grabar, o sea, apréndete el guión que viene ahí y es de que un video así y otro bailando, ¿no? Y yo de que, no manches, o sea, y era en un producto que se llamaba Kiddozen. Entonces tenía de que hacer de que la muestra y todo el rollo y me aprendí mi guión y pues yo de que, pues lo mandé, ¿no? Total, o sea, pasan de que los días y mi agencia no me dijo nada y fue de que, güey, pues otro casting que no quedas, ¿no? ¿Sabes? O sea, tú más que nadie también sabes, güey, lo que es estar haciendo castings y pues lidiar con, no con el rechazo de cierta forma, pero pues con el hecho de que pues muchos nos, ¿no? Pasan en la industria y hay mucha competencia y Sí, ya estás acostumbrado a que te digan que oportunidades no. llegan y van. Sí. Y yo, verdaderamente tú lo sabes. Claro. Y pues bueno, entonces, o sea, pasa eso, no me dice nada, yo me fui de Londres, termino otra temporada y hasta diciembre regreso a mi casa. Comienza 2025, o sea, todo el año 2025. Y para este entonces voy a hacer el énfasis y voy a platicar la historia un poco rápido. Yo estaba en Grecia y estando en Grecia, mi último día, mi agencia de Nueva York me dice que te tienes que venir a Nueva York a hacer un trabajo, o sea, no un trabajo, de que hacer un casting, perdón. Lo voy a volver a repetir. Entonces, mi agencia de Nueva York me dice que te tienes que venir a hacer un casting. Es un casting muy grande, es para Victoria's Secrets. Y yo de que no jodas. Entonces, pues, comprar los vuelos, o sea, yo ya me iba a regresar a México. Para esto era de que volar Grecia, París, París, México, México, Nueva York. O sea, todo tenía que ser de que rapidísimo. Entonces, yo fui a Nueva York, ¿sabes? Todo este de que emoción y euforia de hacer ese casting. Creo que le acabo de escupir. No pasa nada, no se ve. Digo, a menos de que me quede así una Y la plumota, no saliva. se ve, no se ve. Y estando en Nueva York, Cristina, mi booker, me dice de que, oye, te tengo una muy buena noticia. Me acaba de llegar un correo que tienes una opción muy fuerte para Dyson. Entonces yo sí dije ¿de qué me estás hablando? O sea, pero ¿opción para qué? Y me dicen de que no me ha explicado bien la agencia, o sea, creo que es un comercial, pero tu opción es muy fuerte. O sea, yo me quedo una semana en Nueva York, me regreso a México y literal tenía 2 días de haber regresado cuando me llega otro email de que, güey, tu opción sigue muy fuerte, de que firma estos papeles, llena este cuestionario y demás. Pasa un día, o sea, te estoy diciendo que yo tenía 3 días de haber regresado y me confirman el trabajo. Entonces, yo estaba en mi cuarto cuando me dicen de que te lo confirmaron y yo de que yo empecé a brincar en la cama, grité, o sea, a tal grado que mi mamá se asustó y se metió al cuarto y me dice que ¿qué está pasando? Y yo de que, mamá, me confirmaron el trabajo, de que creo que me tengo que ir a Londres. Mi mamá de que, ¿cuándo? Y yo de que, probablemente mañana. Y me dice, ¿cómo que mañana? Y yo de que, sí, o sea, mañana o pasado, o sea, puede ser de que cualquiera de estos días. Entonces te estoy hablando que eso fue un 25 y literal yo tenía que estar en Londres porque el primer día de trabajo era el 29. En ese entonces, o sea, fue de que agencia, cliente, o sea, Te puedes meter, no pasa nada. No, no, adelante. pásenle, no se alcanza a ver. Por acá se Ay, ve, pero no pasa nada. ¿sabes? Normalmente siempre está grabando Pina. ¿Sabes qué estoy viendo? ¿Qué? Creo que esta cámara quedó un poco más cerca. Digo, no pasa nada. Se alcanza a ver como el lentecito de la cámara, pero no pasa nada. Es que ese tiene un lente diferente. Entonces Y la lo tengo que cortas. alejar. Ok, Esa perfecto. ujú. Pues bueno, entonces, o sea, me puse las pilas, o sea, compré los vuelos y tal cual, mi miedo era, o sea, que llegara a tiempo para el trabajo. Entonces, corte comercial, antes de ir a Londres para trabajar, te tienen que tramitar una visa de urgencia de trabajo para que tú puedas llegar a trabajar y puedas cobrar ese trabajo. Entonces, yo estaba a un día de volar y mi agencia así que es que no nos han confirmado la visa.
Y yo de que, ¿cómo? O sea, que me están diciendo que no me han confirmado la visa? Mi vuelo sale mañana, o sea, yo me tengo que ir de que a Ciudad de México hoy, o sea, hoy Tú en la ya de que noche. llamándole un pollero de allá, ¿no? Sí, o sea, yo así de que, o sea, ¿qué va a pasar? Entonces, pues tal cual ese día en la noche hay que hacer la maleta, ¿sabes? De que irme a Ciudad de México y al día siguiente en México así de que, buena noticia, tenemos luz verde, ya tienes visa, todo está listo. Entonces yo llego a Londres sin saber todavía qué fregados iba a grabar. Y la cosa se puso interesante cuando mi booker me manda un correo, mi booker de Londres, y me dice, "This is a commercial, honey." Y me dice, y te tienes que aprender tus guiones. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, son de que 5 guiones, son chiquitos, pero pues te los tienes que aprender. Entonces, ese día que yo llego al hotel, tal cual fue así de que abrir los scripts y de que empezar a repasar. Eh, ¿Todo eso se escucha? Sí, Sí, un ¿verdad? poquito, pero ahí está. Ya, sí. Total, entonces me dicen de que te tienes que aprender estos 5 guiones y bueno, ya estaba ahí de que repasándolos, eran 3 personajes, entonces me habían hecho como un paréntesis de que tienes que diferenciar de que cada personaje, una es como de que súper preppy, muy de que le gusta la belleza, la otra es de que una científica, entonces tienes que ser como que súper, o sea, de que recta, derecha, o sea, todo, y la otra es una diva. Entonces, a mí me dijeron eso y yo de que, uff, a repasar. Y yo frente al espejo. Y yo así de que leyendo los guiones y desarrollando al personaje. Que digo, no es como una serie o algo así que te tienes que meter más en tu papel, pero era mi primer trabajo así. Entonces, yo quería llegar Pues diciendo tienes de un que... nivel, ¿no? Tienes un nivel Sí, de sí, actuación, sí. por supuesto. Entonces yo decía, yo quiero llegar mañana y verme chingona en lo que estoy haciendo. Total, pues esa noche me aprendí 3 de 5 guiones y el día 29 llego al set de grabación. Y para esto fue en unos estudios gigantes y uno de los productores, que se llama Clayton, sale a recibirme y me dice que we are so happy to have you here. Y me dice de que, por si no lo sabías, nosotros, o sea, te vimos desde tu casting de Kiddo-san y nos enamoramos. O sea, lamentablemente ese proyecto quedó a un lado, por eso nunca te hablamos, pero Eso pasa muy seguido, ¿no? Como que haces tú algo, perdón grabas. por interrumpirte, pero haces algo, a lo mejor no funciona, pero queda como el antecedente y pasa la oportunidad. Claro, te das a conocer y está bien chido porque si realmente le gustas como una castinera o al productor, director, lo que sea que te haya visto, No te o sea, sueltan. exactamente, y te tienen en mente. Entonces a mí me dio, o sea, me conmovió muchísimo el hecho de que pensar que ese casting que yo creí que lo había hecho mal y que no me habían aceptado porque había, no sé, hecho algo mal, que hubieran dicho, güey, realmente ese trabajo, o sea, ese casting fue el que te consiguió este trabajo. Y para esto, o sea, a mí me presentan al que iba a ser al director y todo, y habían hecho trabajos muy increíbles, o sea, campañas de Prada, Dior, o sea, Guau. marcas gigantescas. Y tú sabes la presión, ¿no? Yo te digo, yo me planteé sin saber qué onda que iba a pasar con ese trabajo. Y me dicen de que, bueno, vamos a hacer 2 versiones. Tú eres la versión internacional y la otra chica, que es Yidan, o sea, va a ser la versión en chino. Y yo de que, uff, o sea, ¿sabes? Como lo que es de que tener la presión de decir, voy a hablar en un idioma que no es mi idioma madre. Bueno, al menos no te dieron el chino, ¿no? No, sí, claro. Ni hao. Si hubiera sido griego, hubiera cambiado la cosa. Bien. ¿Sabes griego? Sí. Ok, ¿qué nos puedes decir? Γεια σας, εγώ είμαι η Mariana, είμαι από Μεξικό και είμαι 22 χρονών. Yo le creo, yo le creo, yo le creo. O sea, desde que viví en Grecia me encantó y me enamoró la cultura a tal grado que quise aprender el idioma. ¿Te irías a vivir a Grecia? Disfruto vivir temporadas ahí, sin embargo, no me iría No, toda la no vida. estarías como en base ahí. Sí, 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 no. Ok, Pero amo Grecia con mi corazón. Soy griega, chicos. En mi otra vida probablemente fui griega. fue filósofa. Y yo, sí, claro. Oye, cambiando un poquito de tema, Dale, dale. ¿qué es lo más difícil de ser tú? ¿De ser Mariana Piña o de ser modelo? Uy, qué pregunta tan fuerte. Creo que hay algo que nadie te prepara, que es una vez que entras a un mundo y a un mundo así de grande, en donde pasan muchas cosas, todas simultáneas. Yo, por ejemplo, cuando comencé a viajar, no tenía ni idea que a esto me iba a querer dedicar y como que realmente me iba a pegar. Porque, pues tú lo sabes, que es una industria en la que puedes estar echándole muchas ganas, pero si la suerte no está de tu favor, por más amor que le tengas o más pasión que le tengas, si no se te da, no se te da y punto. O sea, no hay fuerza alguna
que te ayude, pues. Sí, no es gran meritocracia, por así decirlo. Y el hecho de estar en una posición en la que, gracias a Dios, o sea, a mí sí se me había podido dar como el hecho de viajar, lo empecé a disfrutar y se convirtió como en un ritmo de vida y un círculo de dopamina constante en el que era como que quiero viajar y cuál es el siguiente destino y qué más viene y a dónde más y quiero y quiero. O sea, era como un círculo non-stop a tal grado que como yo sabía que contaba con el apoyo de mi familia, el hecho de estar lejos tantos meses, pues claro que tienes sus pros y sus contras, ¿no? O sea, sí, claro, estás viviendo mucho y estás aprendiendo y estás viajando, pero también pierdes el contacto con tus amistades, o sea, pierdes el contacto con tu familia. Había inclusive momentos en mi vida donde yo no me sentía parte de mi familia, porque yo llegaba meses después y mi familia ya traía sus bromas internas o un cotorreo, cosas que a mí no me tocaron formar parte. Y una de las cosas más difíciles creo que fue el perder a mi papá estando lejos. Justo fue en una temporada que yo estaba en Londres y cuando mi papá fallece yo tuve que volar ese mismo día a Guadalajara. Entonces, ese tipo de cosas creo que son cosas inevitables, ¿no? Porque tanto pueden pasar como estando aquí o pueden pasar estando lejos. El remordimiento entra a lo que va tu pregunta como de qué es lo más difícil. Yo siento que ha sido poner en una balanza qué es más importante que qué. O sea, mi trabajo no es más importante que mi familia, ni mi familia es más importante que mi trabajo. O sea, es como tratar de ser... La mejor modelo y la mejor hija, la mejor intentar. hermana. Y es muy difícil. Y créeme que esto me ha costado amistades. O sea, me ha costado mucho trabajo aprender qué es lo que quiero priorizar en mi vida. Sin embargo, como que tomé eso como algo de que dije, lo peor que me podía imaginar que me pasara no estando en México, ya me pasó, ¿sabes? O sea, ya me tocó vivir eso. ¿Qué se hace después? Y creo que una de las cosas más difíciles en mi carrera ha sido haber tomado eso como, o aquí se acaba mi carrera y me quedo con mi familia y me quedo en México ya, como por miedo de dejar a mi mamá sola, como estar en el duelo, pues también con mi familia, o seguir trabajando. ¿Por qué? Porque esta carrera es muy corta, tú sabes, o sea, todo está en movimiento. Entonces, yo me acuerdo de a los mes y medio, casi 2 meses, decirle a Diego, tengo que salir de aquí. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Como que por este ritmo de dopamina, como el decir de que no me quiero dejar caer o como que me quiero preparar esto, que hasta mi mismo trabajo me ayudó mucho a seguir adelante. Entonces, creo que definitivamente una de esas cosas ha sido, o sea, más bien, eso fue lo más difícil que me ha tocado y que me sigue tocando, como encontrar el balance entre qué se lleva más que el otro, ¿sabes? ¿Y qué es lo que más agradeces? Uy, muchas cosas. Creo que conforme más crecemos, y no sé si te pasa a ti, te das cuenta de cosas que considerabas más pequeñas y que te das cuenta que pues nada es por sentado. Em, Agradezco muchísimo el cómo esta oportunidad llegó a mi vida y la llegó a cambiar porque, por ejemplo, parte de lo que soy, y no una parte pequeña, sino una parte muy grande de quién soy, se lo agradezco a mi carrera y a las puertas y oportunidades que llegaron, gracias a Dios, a la vida, al universo, a toda la gente que trabaja junto a mí, o sea, Diego, Dana, Cristina, cada booker que conozco de mis agencias internacionales, o sea, es un trabajo en conjunto, pero agradezco el hecho de que todo se ha dado como tiene que ser. Considero que, no sé, cuando estamos en rachitas malas de la vida nos podemos quejar muy fácil y que a veces a mí también me cuesta mucho trabajo, pues no quejarme, pero cuando haces un poquito de introspección y te fijas en todas las cosas buenas que tienes, es muy lindo. Justo hace unos días tuve una pelea / conversación con Diego Rentería sobre eso, porque hubo algo que pasó y que, por ejemplo, yo me alteré muchísimo y Diego lo mencionaba, ¿no? Como, güey, agradece, o sea, agradece que pues está pasando esto, agradece que, o sea, por esto es una oportunidad, ¿sabes? O sea, como todo eso. Y pues meditándolo te das cuenta que sí, o sea, que hay muchas cosas por las cuales tienes que estar agradecida en todo momento, ¿sabes? De estar aquí contigo hoy en un podcast, que hay que agradecerle a la gente que quizás le salgamos en su página y se va a quedar viendo esto. Y Suscríbanse. sí, por favor, denle like y comenten. Ya quiero monetizar esto. Vas a monetizar. Tenemos que atraerlo. Vamos a monetizar.